Odiseya, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial presenta Voces de Odiseya, su videopodcast oficial, dentro del proyecto Caire, y gracias al apoyo de la iniciativa Digital Futures de Google.org. Sigue a Voces de Odiseya en YouTube y Spotify. Conoce nuestro trabajo en odiseya.org y suscríbete a nuestros perfiles de redes sociodigitales en LinkedIn, iUIS e Instagram. Y ahora, con su propia voz, nuestro anfitrión, Frank Escandel. Y ahora volvemos aquí a las andadas, después de estas semanas tan ocupadas que hemos tenido aquí en Odiseya y con la futura Odiseya for Good. Ya tendréis más noticias al respecto. Hemos estado bastante ocupados con nuestro hackathon internacional y volvemos a las andadas aquí en Voces de Odiseya en ese sentido. Y vamos a tener aquí un tema que no habíamos tratado. Habíamos tratado el tema de la salud en general, pero vamos a ser bastante específicos debido a los avances que ha habido, especialmente en términos de la inteligencia artificial generativa. Y en este sentido, tenemos dos expertas, en este caso una del lado técnico, una del lado legal, y con su propia voz vamos a dejar que ellas mismas se presenten. Muy buenas tardes, buenas noches, Patricia y María. Muchas gracias. Bueno, si me permitís, también voy a comenzar a presentarme. Yo, como bien ha dicho Frank, soy María Sánchez Vesga. Soy abogada especializada en Derecho Digital y Derecho Sanitario. Actualmente trabajo como jurista de gobernanza en el proyecto GELData, impulsado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la de Digitalización y la CIVAP. Y también trabajo como asesora del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos del Hospital La Paz. Excelente. Patricia, el tuyo Bueno, por mi resumido, parte, debo decir, porque es muy extenso. yo voy a invitar a que me revisen mi perfil de LinkedIn Es mejor mejor. así. Y simplemente creo bueno, pues algo que me caracteriza es la formación y el trabajo interdisciplinar. Soy ingeniera de base con estudios bueno, biotecnología aplicada a la salud, en neurociencia y bueno, mi desarrollo actual tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver sobre todo con la mejora de lo que es el diseño y las arquitecturas de los modelos de sistemas IA, siempre con esa capa ética, ¿no? Como paraguas. Y debo agregar nada más que Patricia, ya que es además directora del área de neurotecnologías y neuroderechos, aquí también en Odiseya. Muy bien, empezamos Gracias. entonces, y para los espectadores en YouTube y los oyentes en Spotify en este caso, tenemos una pregunta y las preguntas están hechas eh, de modo que ambas digamos que, a contestar desde su punto de vista tanto legal como técnico. Y va entonces la primera de esta disrupción que ha habido en el sector de la salud con ChatGPT Health y Claude for Healthcare. Estas herramientas o fines en sí mismas de la IA generativa en estas dos grandes empresas. ¿Qué tan precisos son precisamente ChatGPT Health y Claude for Healthcare al interpretar analíticas reales de pacientes? Por ejemplo, los Estados Unidos están utilizando ahora mismo el Apple Health y estos historiales de los récords electrónicos de los pacientes. ¿Y dónde veis los primeros fallos clínicos o hasta donde están documentados ahora mismo? ¿Y cumplen estos con el Reglamento General de Protección de Datos y la regulación de la UE como la tenemos ahora mismo? Bueno, en el ámbito de la precisión de ChatGPT Health y de Claude, que de hecho creo que se anunció, si no recuerdo mal, en enero de este año, de 2026, pues es interesante porque se dirige en primer lugar a dos públicos muy diferentes, ¿no? ChatGPT Health tiene, digamos, más un enfoque hacia los pacientes, unas funciones más bien de gestión documental, de preguntas, recomendaciones respecto a dieta, deporte. En cambio, Claude es más bien una inteligencia artificial generativa
dirigida a organizaciones de salud. De hecho, dicen que están conectados a una serie de bases de datos bastante maduras, supuestamente en el sector salud. Y bueno, seguramente si les preguntemos al respecto de, oye, pues tengo una especie de, no lo sé, resfriado, ¿qué es lo que me podría estar ocurriendo? La última vez salí y hacía frío, bueno, lo que sea, ¿no? Pues Ujú. seguramente acaban respondiendo, pero la pregunta verdadera es, ¿con qué datos ha entrenado a esta inteligencia artificial? ¿Está realmente creada para poder responder este tipo de preguntas? Y de hecho, se dice, ¿no? A la hora de sacar a la venta, o mejor dicho, al público, este tipo de inteligencia artificial, que realmente su objetivo no es ser un producto sanitario, que Ujú. deberían de consultar con un médico. Eso sí, después entra en el debate y en la ecuación, pues las diferencias, ¿no? Entre las capacidades reales de un sistema y para lo que se le destina. Pero estoy segura de que esta pregunta puede responder mucho mejor Patricia. Ujú. Muchas gracias. Aquí la pregunta, y lo iremos desarrollando, ¿no? Para tampoco monopolizar en esta primera parte, es hasta qué punto los LLM están optimizados para la precisión. Digamos, es una pregunta paraguas, ¿no? Yo me he querido enfocar en la parte que comentas sobre los primeros fallos clínicos, porque, bueno, pues hype hay mucho interés, ¿no? En que esto siga adelante, sigan mejorando los modelos, ¿no? Con la interacción de los que consultan. Sí que yo precisamente he querido centrarme en tres estudios que os invito a buscar en Internet. Bueno, por un lado, se intenta encontrar si se puede diagnosticar esclerosis múltiple mediante el análisis de informes de casos en formato de texto. Esto es con ChatGPT 3.5. Estamos hablando, digamos, del ChatGPT normal, ¿no? Pero creo que todo esto nos lleva también a hacer una identificación dónde tenemos que poner el ojo para los modelos que solo se dedican a salud, ¿no? Bueno, pues se encontró una precisión del casi 79%, ¿no? Sugiriendo, bueno, pues que hay una capacidad de interpretar los datos clínicos de laboratorio para este diagnóstico de la esclerosis múltiple. Sin embargo, el margen encontrado de error del 21 y pico, que pone de manifiesto ciertas limitaciones absolutamente claves cuando estamos hablando de ámbito sanitario, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, ¿qué se puede inferir de por qué estos márgenes de error? Pues variaciones, ¿no? En la presentación de los datos clínicos, deficiencias, carencias en los datos de entrenamiento, también de lo que comentaba también María, qué sesgos ha habido, ¿no? En esa recolección de datos. La propia de alguna manera limitación de ChatGPT, estoy hablando de modelo, insisto, 3.5, ¿no? Para utilizar únicamente datos basados en texto, y la propia complejidad, que a mí me parece lo más importante, del diagnóstico de la esclerosis múltiple, la complejidad de lo que significa esta patología, ¿no? También os animo, ¿no? a ver en Nature Medicine otro estudio donde en este caso sí se evalúa el rendimiento de ChatGPT Health Ujú. en una prueba estructurada de recomendaciones de triaje, ¿no? El triaje es ese proceso en la medicina de urgencias que implica un poquito la evaluación previa, ¿no? Y clasificación de los pacientes según la gravedad, ¿no? de la condición, la necesidad de atención médica inmediata, ¿no? Y en este caso, bueno, pues sí que es verdad, ya digo, a muy grosso modo, os doy las pinceladas, pues los resultados indicaban, ¿no? Que se había pasado por alto emergencias de alto riesgo, fijaros, y que la activación de los mecanismos de seguridad ante situaciones de crisis habían sido irregulares. Poniendo foco también ahí. Y lo último, que también os invito a The Lancet, Digital Health, hacer donde se hizo un análisis de la susceptibilidad de los grandes modelos de lenguaje a la desinformación médica. Es un análisis comparativo transversal, y aquí vemos efectivamente, bueno, pues que con qué facilidad
los modelos pueden aceptar o rechazar contenidos médicos falsos y cómo el hecho de presentar los contenidos como una falacia lógica, de alguna manera, modificaba los resultados. Así que yo os invito a leer estas 3 investigaciones. Desde luego hay muchas más, pero por dar unas pinceladas iniciales. Muy bien, y por supuesto a los espectadores en YouTube y a los oyentes en Spotify, aquí abajo en la descripción tenéis los enlaces que ha citado ahora mismo Patricia, ya que en ese sentido. Ok, para vuestra verificación, por supuesto, como tiene que ser. Ok, bueno, desde la perspectiva del consentimiento informado, ¿no? ¿Cómo afecta a la relación médico-paciente que estas inteligencias artificiales, voy a decirlo en plural, almacenen datos sensibles sin usarlos para entrenamiento? ¿Qué pasa si hay una violación? En este caso, María, ¿quién responde bajo la ley de inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea? Bueno, pues aquí hay varios matices y de hecho no quería comenzar, si me permites, a responder a esta pregunta sin responder a la del Reglamento General de Protección de Datos, Ah, sí. porque primero quería escuchar cuál era la opinión de Patricia respecto a la precisión clínica, ¿no? Muy bien. Eh, Me parece muy significativo el hecho de que ChatGPT Health no se ha lanzado en Europa, básicamente porque al fin y al cabo no cumple con los estándares europeos en materia de protección de datos y seguramente con otro tipo de estándares regulatorios, ¿no? Eh, si te adentras en las condiciones de uso de ChatGPT, te dirán que bueno, pues hay un cifrado, hay una serie de compartimentos entre los que se separan los chats de lo que son los archivos, que también existen chats temporales, incluso, que me parece muy interesante, hay autenticación multifactor y de hecho también hay que atender al hecho de que Ujú. OpenAI ha firmado el código de buenas prácticas de transparencia para los modelos de IA generativa. Todo esto, Correcto. pues, lo que ofrece es gran confianza, ¿no? Pero supongo que habréis visto que hace unos días Trump rompió relaciones con Anthropic porque se negó a darle los datos con fines al final de espiar, ¿no? Sí. A los ciudadanos americanos. Sin embargo, lo que ha hecho OpenAI sí ha sido firmar, un acuerdo con el Pentágono, si no recuerdo mal. Ujú. Por lo que Correcto. vemos que este tipo de afirmaciones al final caen en un saco roto y no sirven de mucho, independientemente de las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Ujú. Por otro lado, desde el punto de vista del consentimiento informado, bueno, a mí me gustaría recalcar que el consentimiento informado sobre todo se aplica, pues por ejemplo, en el ámbito de nos van a operar, ¿no? Pues firmamos un consentimiento informado. O van a realizarnos una intervención en el marco de un ensayo clínico, pues se firma ese consentimiento informado. La diferencia es que cuando nosotros acudimos a la consulta de un médico no estamos firmando ningún tipo de consentimiento y efectivamente la Ujú. relación se basa en una relación de confianza con el médico. Ajá. Entonces, una pregunta que yo me hago es, ¿el médico tendría que informar al paciente de que ha utilizado o está utilizando inteligencia artificial en la consulta? Y aquí, por ejemplo, me gustaría diferenciar dos casos. Por un lado, el usar una IA generativa, como podría ser, pues en el marco de una consulta, estás escuchando al paciente, pues le puedes mirar mucho más a los ojos si sabes que hay detrás un sistema tomando nota de todo lo que dice el paciente. Pues a nivel de gestión documental no me parece que haya que decirlo, pero sin embargo, si Ujú. se ha utilizado para fines de diagnóstico, bueno, pues lo primero que deberíamos imaginar es que están usando una IA que se ha certificado como producto sanitario. Ajá. Y la realidad es que no siempre es así. Entonces, ¿de quién sería la responsabilidad de utilizar una IA como producto sanitario cuando no se ha certificado como tal? Pues del propio profesional sanitario. Luego, también es cierto Wow. que el reglamento de inteligencia artificial no incide en la cuestión de la responsabilidad. Más allá de decir que si se utiliza un sistema de IA para una finalidad para la que no se ha concebido, entonces la persona que lo está usando o la organización será el responsable. Y ya si queremos entrar en quién es el responsable en el caso de que se un perjuicio, tendríamos que adentrarnos en la normativa en materia de productos defectuosos. Y ahí ya, vamos, es Ujú. bastante complicado, ¿no? Porque hay una multiplicidad de actores,
aparte, ya no solo el desarrollador, el centro que lo utiliza, el integrador, sino de dónde proviene la causa del fallo, ¿no? Podría ser simplemente un uso incorrecto de la inteligencia artificial, una falta de actualización del software, un error de la propia IA o incluso entraría en juego un tercero que podría ser un ataque, un hacker. Un hacker, sí. Entonces, teniendo todo esto en la ecuación, ya podríamos determinar un poco la responsabilidad. Bueno, mira, a mí lo primero que me viene a la mente al inicio de lo que nos compartía María era el tema de transparencia, ¿no? Es que solo hablar de transparencia nos llevaría aquí casi toda la hora, ¿no? Que entendemos realmente y qué estamos buscando, ¿no? Tanto con transparencia y con explicabilidad, que de alguna manera pues mucha gente todavía los confunden y no tiene por qué ser, ¿no? Desde luego, en tu pregunta estabas hablando datos sensibles. Siempre, ¿no? se alude al tema de la anonimización, que desgraciadamente bueno, pues tiene a nivel técnico pues mucha complejidad. Es decir, yo soy de las que cree que la anonimización es muy complicado de, digamos, de sustentar, ¿no? También me viene a la mente, hablando del consentimiento, por ir desgranando las palabras propias de lo que nos has preguntado, este consentimiento dinámico, ¿no? Que en un momento dado, bueno, pues también es esperado para la reutilización en un momento dado de los datos, que a mí me preocupa también por una cuestión de contexto, ¿no? Porque los datos han sido extraídos bajo unas premisas, un contexto concreto y bueno, pues también tiene su impronta en esa reutilización, ¿no? Que quizá cambiamos de contexto, hay que de alguna forma actualizarlo. Pero en esos consentimientos, la relación de poder, bueno, pues es la que de alguna manera enmarca, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son temas, ya digo, ¿no? De mucho calado que bueno, pues quizá más adelante podamos seguir trabajando, porque ya digo que cada uno de ellos, de estas terminologías, requiere, tiene mucha controversia y requiere pues mucho análisis, ¿no? Efectivamente, como bien se ha dicho, esta historia clínica, ¿no? Esa representa datos personales sensibles, vayan a diagnóstico o no vayan a diagnóstico, estoy hablando de la parte, digamos, más ética, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues están protegidos eso por ley, custodiados por la institución de salud y evidentemente, como también ha comentado María, la vulnerabilidad de dicha privacidad acarrea pérdida, ¿no? De confianza en las instituciones. En ese sentido, pues claro que es importante políticas claras de uso de sistemas de IA, entornos de IA corporativos seguros, que también lo ha dicho María, controles de protección de los propios datos clínicos, cultura organizacional sobre el manejo responsable de la IA. Y a mí me interesa sobre todo, ¿no? Para de alguna manera que no haya esos fallos de supervisión en cualquiera de los ámbitos que pueden socavar esta seguridad, la rendición de cuentas y la coherencia de los valores sociales, éticos, ¿no? Que se presuponen a la asistencia sanitaria, es quizá enfocarnos en un ciclo clínico, es decir, quién supervisa los resultados de los sistemas de IA en el point of care, ¿no? Por decir lo que estamos hablando, de alguna manera esa relación médico-paciente que decías, el ciclo de gobernanza, quién decide qué se implementa y qué evidencias se requieren, que también estaríamos hablando de los propios facultativos de los servicios distintos que operan bajo el dominio sanitario, ¿no? O el ciclo de aprendizaje, es decir, quién supervisa las desviaciones de rendimiento, realiza auditorías, gestiona las actualizaciones de los modelos. Y a mí se me ocurre que los médicos o el servicio, ya digo, formado por médicos, bueno, pues tienen que estar en esos tres, bueno, human in the loop, por decirlo, ¿no? Humano en el ciclo, muy bien. Sí, para los oyentes que no estén familiarizados con los anglicismos. Y esto me lleva precisamente, Patricia, a la siguiente pregunta, cuya primera parte es de índole técnica, de hecho, y es que Claude vamos a decir así, son modelos de negocio distintos, pero Claude ha presumido, digamos, que tiene menos errores que ChatGPT en diagnósticos probabilísticos. Um,
¿Se ha notado eso o hay estudios de esto en pruebas reales o esto es puro marketing nada más? Y a ti te lanzo la segunda parte de la pregunta, María, que es, aunque parece redundante, es el público en general está escuchando y necesita oírlo de alguien como tú. ¿Debería clasificarse esto como alto riesgo, obligando a una validación clínica pre-lanzamiento? Patricia. Mira, en cuanto a lo de las validaciones clínicas, por ejemplo, ¿no? Que también de alguna forma tiene pues, su pata en la parte, lógicamente, tecnológica, ¿no? Aquí estaríamos hablando de algo también que ha mencionado María, es esa madurez de la herramienta, ¿no? Ujú, Ese, digamos, sería pues, uno de los paraguas, ¿no? Desde luego este tipo de validaciones, ¿no? Que implica, bueno, planificar, ejecutar todas las actividades antes de que el proceso, el sistema se ponga en uso. Eso es fundamental, ¿no? Esta prospección, ¿no? Porque permite identificar, corregir, ¿no? Cualquier problema o riesgo potencial, ¿no? Antes de que afecte a la calidad o seguridad del producto, ¿no? Que fijaros en el ámbito sanitario lo que significa la calidad y seguridad del producto, ¿no? Esto, pues, estamos hablando de protocolos muy estructurados, ¿no? Que incluye, pues, la calificación del diseño, la de la instalación, la de la operativa, la de rendimiento, ¿no? Y, y esto debe ser continuo, ¿no? Es decir, tiene que estar en nuevos procesos, en nuevos sistemas, en nuevos equipos, en nuevos métodos, pero también cuando hay cambios significativos en los existentes, cambios significativos en la ujú. funcionalidad, ¿no? Entonces, esa monitorización, esa supervisión, bueno, pues tiene que acompañarnos, ¿no? Sobre todo también para garantizar una escalabilidad segura, ¿no? Porque el propio rendimiento de los sistemas de inteligencia artificial puede ir a deterioro, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto al tema de la precisión y lo que prometen, yo hacía una pequeña introducción al principio y sí que hay mucha literatura ya, Ujú. donde lo que se pone de manifiesto es que muchos de los problemas presentados por los modelos, ¿no? El LM en el ámbito de la salud, pues centrándome en el donde estamos, no se refieren a la precisión, sino un poquillo al alcance. ¿Qué quiero decir? De alguna manera tienen que ver con cierta autoridad, ¿no? Con los roles clínicos que se les pretende atribuir, ¿no? Se hace diagnóstico, juicio médico, interpretación, lo que hablabas antes al principio, ¿no? La primera pregunta sobre las analíticas, ¿no? Recomendaciones, ¿no? O de alguna forma, ya digo, ¿no? Es roles clínicos o de expertos en la materia, ¿no? También, vuelvo a repetir, también estos basados en la autoridad, ¿no? Eh, y se hace una contraposición preguntando, ¿no? Hablando antes del alcance, ¿qué sucedería si en vez de efectivamente darles estos roles, ¿no? Tan claros, pero al fin y al cabo con tanta responsabilidad, simplemente utilizáramos los sistemas de inteligencia artificial para navegar la información? ¿Qué quiero decir, no? Traducción, por ejemplo, de esas notas clínicas al lenguaje que los pacientes entienden. O sea, seguimos, si ya no solamente con lo típico que se decía antes, yo no entiendo la letra del médico, no, o sea, no entendemos, como es lógico que nos pasa en todas las profesiones, ¿no? Ujú. Tenemos nuestra jerga, tenemos nuestro entendimiento conceptual, nuestra argumentación. Y ¿qué pasaría si esas IAs, por ejemplo, están hechas o se harían sobre todo pues a traducción de esas notas clínicas, ¿no? A estos lenguajes? O, por Ujú. ejemplo, ayudarnos a encontrar evidencias importantes en investigaciones que están diseminadas por Internet, y a su vez reestructurar esa información compleja para quien no tenga los conocimientos y para quien los tenga también, ¿no? Para, digamos, en relación a diferentes públicos. Quizá en este caso se cumple lo que se ha dicho siempre, que muchas veces el diseño más seguro de los sistemas de inteligencia artificial no implican siempre expandir sus capacidades, sino restringirlas. Interesante. María, en cuanto al alto riesgo. Pues bueno, hay que tener en cuenta diferentes cuestiones. Por un lado, Ujú, lo que sería ideal es que si se va a utilizar una IA con fines médicos, bueno, pues calificarlo como producto sanitario y que pase
toda la etapa de la evaluación de la conformidad. El problema con el que nos encontramos con IA como ChatGPT Health es que como fabricante OpenAI dice que no se trata de un producto sanitario porque su finalidad no es médica. Y el reglamento de productos sanitarios establece claramente que es el fabricante el que establecerá la finalidad y que esa finalidad tiene que estar recogida por el artículo 2, apartado primero, ¿no?, del reglamento de Ujú. productos sanitarios. Entonces, si no se trata de un producto sanitario, que automáticamente el reglamento de inteligencia artificial califica como de alto riesgo, tendríamos que acudir al anexo 3, en el que se encuentran una serie de supuestos que también calificarían una IA de alto riesgo. Y no nos encontramos con ninguna en la que encaje ChatGPT. Y aquí hay un debate bastante interesante, por lo menos entre juristas, de ver cuál es el alcance del reglamento de IA respecto a la calificación de un sistema de IA como de alto riesgo. Bueno, supongo que el público lo sabe, pero existen Ujú. cuatro, bueno, es un enfoque, ¿no? Diferente Ujú. tipo de riesgo, que sería el prohibido, el de alto riesgo, el aceptable y el que no supone ningún riesgo, ¿no? Y si no se encuentra ni en el anexo 1 ni en el anexo 3, habría que ver si el espíritu de la norma es el de decir, bueno, pues se trata de una IA, ¿no?, que tiene un grave impacto, que viene siendo los derechos fundamentales y las libertades de las personas. Y yo creo que es lo que ocurre con ChatGPT. Por lo que yo sí que lo calificaría como de alto riesgo. Y eso Ujú. implica que se le aplican una serie de artículos que afectan directamente al diseño de la IA. Desde la gestión de los riesgos, o sea, evidentemente identificarlos, mitigarlos en la medida de lo posible o incluso eliminarlos, un mantenimiento de la documentación técnica que luego permitirá la evaluación de la conformidad, tener una gobernanza de los datos, ahí entra la calidad de los datos, la exactitud, también cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Este famoso principio de minimización, que significa no tratar más datos de los necesarios, porque como muy bien ha explicado Patricia, se trata de datos de categorías especiales, datos de salud, incluso datos genéticos, que no solo Ujú. implicarían a las personas pues, cuya información se está tratando. También desde el punto de vista de la responsabilidad es muy importante la trazabilidad, que se conserven los registros de qué es lo que se ha hecho con esa inteligencia artificial, pues si el día de mañana hay cualquier tipo de reclamación ante una autoridad o ya nos encontramos en sede judicial, pues que ese efecto de caja negra no sea tan opaco o por lo menos se intenta así dilucidar a quién pertenece la responsabilidad. La transparencia, pero no la transparencia que todo el mundo conoce de la IA Ujú. generativa, es decir, estás tratando con una IA, sino transparencia desde el punto de vista de que quien esté utilizando la inteligencia artificial conozca cuáles son sus limitaciones, cómo funciona, hasta dónde puede llegar, ¿no? Eso Lo mismo es. ocurre con la supervisión humana. El ser capaces de decir, bueno, pues quiero que esta inteligencia artificial deje de funcionar porque, pues, por cualquier motivo se ha extralimitado. Ahí, y también, evidentemente, cuando nos encontramos en el ámbito sanitario, verificar esos resultados y que la última palabra siempre la tenga el médico. Y por Es último, la precisión, la solidez y la ciberseguridad, porque imaginemos que nos encontramos en un escenario en el que nos está operando el robot Da Vinci y desde, yo qué sé, cualquier país se correcto. conecta un hacker y pues nos podría matar, ¿no? Entonces, tener una serie de mecanismos, como por ejemplo que en ese caso automáticamente esa máquina parara, dejara de funcionar. Esas son las Ujú. implicaciones de la IA de alto riesgo. Ahí está, perfecto. Am, Al igual que sus hermanos, hermanos mayores en este caso, que es estas IAs generativas de propósito general, ¿no? Estas IAs, vamos a decir así, médicas o asistentes médicos, por decirlo así, también burocratizan no conocimiento médico, debo decir, pero sí datos, que no siempre son conocimiento. Es esa trampa de la coherencia, ¿no? Como se ha dejado llamar. Bueno, de todas maneras, democratiza un cierto conocimiento médico, estos resúmenes que se hacen, ¿no? Y esto, por lo tanto, crea una serie de pacientes, entre comillas, hiperinformados, que lo que hacen es entonces cuestionar el diagnóstico de los médicos. Aquí eso no está sucediendo todavía. En ese sentido, lo que estamos haciendo es haciendo un trabajo previo de preparación para cuando estas soluciones lleguen aquí a Europa, en ese sentido.
¿Amenaza esto la responsabilidad de los médicos si un paciente sigue el consejo de la inteligencia artificial? ¿Eso cómo lo estamos barajando aquí? Bueno, aquí has tocado varios asuntos claves. Uno me retrotrae un poco a lo que hablaba María antes, ¿no? ¿Qué Ujú. sucede, de alguna forma, si efectivamente en este ChatGPT Health o en los hermanos anteriores, bueno, pues tú escribes, ¿no? En el prompt lo que comentaba yo antes, es decir, mira, tú eres especialista en neurología, en el caso de esclerosis múltiple, ¿no? Especialista, tú como especialista en neurología en patologías relacionadas, ¿no? Con los múltiples tipos de esclerosis múltiple, tal, tal, tal. Entonces, eh, yo ya le estoy solicitando, de alguna manera, bueno, pues que asuma un rol, que aunque me conteste, sí, sí, dices tú, consulta con un médico o tal cual, de Ujú. alguna forma es el aprendizaje implícito ya está estableciendo una relación, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos, ¿no? Cuando ya hay una dosis de fiabilidad bastante grande debido, bueno, pues a muchos factores, esa antropomorfización que tenemos de los sistemas de inteligencia artificial, a cómo funcionan Correcto. nuestros propios procesos cognitivos, ¿no? Eh, yo soy de las que cree que efectivamente, bueno, pues el tema de la democratización, en muchos casos no, o lo que ya se llama la democratización, no significa realmente que, bueno, pues estemos facilitando y dando herramientas a todos los que participan en ese proceso democrático, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Sí que ya yo sí tengo muchos, bueno, incluso por parte de distintos ámbitos sanitarios, puede ser fisioterapia, puede ser farmacia, eh, etc., donde sí que llega el paciente y dice, oye, mira, yo esto, me han dado esto en TikTok, he visto esto en TikTok, quiero esto, o tengo esto, o qué puede suceder con Ujú. esto, ¿no? Frente al especialista, cosa que a mí ya me llama la atención, ¿no? Porque además, con lo que dices tú, de alguna forma cuestionando, ¿no? Entonces, para mí, siempre se habla de ese readiness, ¿no? De la Ujú. empresa, de la organización, de hasta qué punto se está preparado para implementar una tecnología. Pues traslademos esa pregunta al usuario, ¿no? Al paciente en este caso. ¿En qué medida está preparado un paciente para asumir un papel activo en su atención médica hoy en día? Los sistemas de inteligencia artificial prometen esas medicinas de las varias P's. Yo solamente voy a mencionar tres. Una de ellas es la precisión, ¿no? La Ujú. otra es la personalización, para lo cual yo no sé hasta qué punto es esto, lo que hablaba María, y que efectivamente siempre también ¿no? se preconiza, ¿no? Esa minimización de datos para una medicina personalizada y de precisión, hasta qué punto esa minimización de datos no va creciendo, ¿no? Entonces, porque claro, evidentemente yo quiero que me traten como lo que yo soy, un sistema complejo adaptativo con propiedades emergentes, y mientras más datos se tenga de todos mis sistemas, porque al fin y al cabo, bueno, pues los sistemas trabajan de manera conjunta, ¿no? En el Correcto. ser humano. Entonces, para mí, esto es algo que si yo creo en el potencial de los sistemas de inteligencia artificial, ya digo, para personalización y para precisión, cómo concilia con lo otro, ¿no? Pero volviendo a esa preparación del paciente, también una de las P es efectivamente, bueno, pues es esa parte de alguna manera, no quedarnos solo con esa medicina paternalista que existía antes, sino tener un papel proactivo en el cuidado, ¿no? Y participativo, sobre todo, en el cuidado de nuestra salud. Entonces, viendo a esta preparación del paciente, estamos hablando de una disposición psicológica, cognitiva y conductual para participar, ya digo, en la atención, en la toma de decisiones, o pasar de un entorno asistencial a otro, de alguna manera esa información que debe, por ejemplo, entre especialistas, debe ir complementando para ir cubriendo cada vez más esa esfera
esa esfera personal integral de la salud, ¿no? Entonces, esto incluye comprensión de opciones de tratamiento, estabilidad emocional, evidentemente, porque estamos tratando con nuestra propia salud, algo muy emocional, ¿no? Hasta qué punto contamos con las habilidades, el apoyo necesario dentro del ámbito sanitario y fuera, ¿no? Para gestionar la salud, ¿no? Hay medidas digamos, de activación del paciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son medidas, herramientas validadas y basadas en evidencia para evaluar pues estos que decimos, ¿no? Estos conocimientos, habilidades, confianza del paciente a la hora de gestionar salud y tratamiento, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues no cabe duda que todo esto nos deja abiertos pues, muchas otras preguntas. Yo la verdad es que me quedo con dos aspectos que ha tocado Patricia, que es las habilidades de los pacientes y el nivel de preparación que tienen para poder llegar y confrontar al que viene siendo el especialista, ni más ni menos. Yo sí que considero que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil. De hecho, me ha resultado muy curioso. Estaba en redes sociales y me ha saltado una noticia de una persona, bueno, pues a cuyo perro le habían diagnosticado cáncer y pues debía ser una persona, no sé si entendida, por lo menos del mundo sanitario, pero ha descubierto una vacuna, una cura para el cáncer de su perro. Pero claro, con conocimiento de causa, ¿no? Es decir, Claro. la inteligencia artificial es muy útil si conoces, aparte de cuáles son sus límites, el tema con el que estás tratando, porque eres capaz de reconocer las alucinaciones de la inteligencia artificial y de las falacias que te puede estar proporcionando, porque desgraciadamente está configurada para dar constantemente una respuesta, incluso aunque no la conozca, ¿no? Luego también un tema bastante interesante es el de la... básicamente, cuando un paciente llega a consulta y le comenta lo que le ha dicho la inteligencia artificial. Eso, por ejemplo, podría ocurrir, es la... no me sale la palabra, disculpadme. El caso de cuando acudes a las urgencias, el médico te da una solución, un diagnóstico y después no lo ratifica, tienes que ir a consulta. Bueno, pues en este caso lo mismo, ¿no? ¿Por qué no has hecho caso a lo que decía la IA? Y más bien desde la perspectiva del médico, cuando tiene un diagnóstico y va en contra de él. Y todo esto se vuelve aún más difícil cuando tenemos la opacidad, la caja negra, y el médico no es capaz de entender por qué la IA ha llegado a una conclusión que puede no ser errada, pero no tiene las herramientas para conocer por qué ha llegado a ese resultado, ¿no? Nos encontramos con una serie de complejidades que tendremos que, de alguna forma, poder superar y que van a llegar. Y seguramente están llegando ya. Muy bien, y para terminar ese primer encuentro sobre salud digital, además tenemos noticias al respecto que le vamos a preguntar ahora precisamente a Patricia al respecto, pero esta última pregunta que voy a hacer que os aventuréis en el futuro. 5 años, en 5 años, ¿reemplazarán o reemplazarían estas inteligencias artificiales al 20% de, como se ha publicado, 20% de consultas rutinarias, reduciendo la asimetría en la información, pero erosionando la empatía, esa empatía humana? ¿Qué salvaguardas éticas y vamos a decir tecnopolíticas propondríais para no convertir la salud en una materia prima de las grandes tecnológicas? Bueno, aquí, claro, yo también he visto la noticia del perro. Yo lamento que el hype esté mucho más presente, ¿no? Sin duda, es decir, ¿qué quiero decir con el hype? No estoy diciendo que esto no sea real. También es verdad que lo importante, sobre todo hablando de temas de vacunas, bueno, pues estamos hablando de mediano largo plazo. Cuando tú entras en el tema sanitario y estudias el comportamiento, ¿no? Bueno, pues de la funcionalidad dentro de la fisiología, realmente sabes que los tiempos son fundamentales para entender, ¿no? Y para poder
dar alguna respuesta, ¿no? También el propio cuerpo tiene su capacidad de regeneración, pero ya digo, ¿no? Requiere todo un tiempo, ¿no? Yo me vuelvo a decir que efectivamente el potencial de los sistemas de inteligencia artificial es enorme. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos no está usado, ¿no? Está infrautilizado precisamente porque, bueno, pues quien diseña y quienes lo estamos utilizando somos seres humanos con las limitaciones cognitivas que ya de por sí tenemos, ¿no? Y esto no lo debemos tampoco olvidar, ¿no? Yo realmente, pues no soy futuróloga porque me gusta mucho que la vida me sorprenda y fijaros en estos últimos años cómo nos sorprende a todos los niveles, ¿no? Efectivamente. Pero sí que quisiera hablar de varias cosillas que me vienen a mí a la mente cuando nos pides que te digamos esto, ¿no? Evidentemente, en el ámbito sanitario, la escalabilidad exige mucho más que tomar en consideración el rendimiento de un modelo, ¿vale? Los sistemas de inteligencia artificial no deben implementarse solamente porque estén disponibles. Tenemos que entender, y aquí es lo complicado, ¿no? Que los estamos implementando para la mejora de la atención del paciente. Es decir, ahí hablabas tú de empatía. Yo vengo de familia de médicos y yo recuerdo mi madre y muchos colegas de ella de diferentes especialidades decían: importante es ver cómo un paciente entra, su lenguaje no verbal, el color, el olor, porque todo eso daba pistas no solo de la parte emocional del paciente, sino también, ¿no? Digamos, de la parte orgánica. Es decir, la empatía, el cuidado al paciente es fundamental, ¿no? Y aquí me venía a la mente cuando tú decías, Frank, liberar. Claro, el mensaje en todos los ámbitos es que los sistemas de inteligencia artificial nos liberan tiempo. Y fijaros qué desesperación tienen que tener muchos sanitarios y que, porque evidentemente están con unas cargas laborales importantísimas, no solamente número de pacientes, sino horas de trabajo. Y claro, por el aprendizaje implícito, pues muchos de ellos abrazarán con entusiasmo los sistemas de inteligencia artificial porque han venido a salvarles, entre comillas, esto lo digo, ¿no? Y esto nos pasa a muchos, ¿no? ¿Y qué estamos dejando con ello, ¿no? Al final lo que decíamos, ¿no? La pregunta, si mejora esa atención al paciente, clave. Si refuerza los controles que actualmente existen, absolutamente clave. Si mejora la integridad de esa investigación, que también os comentaba, ¿no? Para realmente sea efectiva esas promesas de los sistemas de inteligencia artificial, o reduce los riesgos actuales. Yo creo que estas preguntas, con todo el nivel de detalle que se requieren, no se suelen hacer, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Evidentemente, sí, estos sistemas pues no mejoran esa calidad, ¿no? O tiene que ver algo con los costes o de alguna manera refuerzan un cumplimiento normativo que tiene muchos gaps, desgraciadamente, y que siempre está en continua, bueno, pues estamos en continua novedad, ¿no? Imaginaros ahora los espacios de datos de salud, es decir, todo ese conciliar todas estas regulaciones suponen mucha complejidad, y yo no sé hasta qué punto efectivamente bueno, pues podemos garantizar que estamos en el momento clave para formar a los usuarios, tanto dentro de la clínica como los usuarios fuera de ella, para poder manejar de forma segura y efectiva todos estos dispositivos y herramientas médicas, softwares basados en inteligencia artificial. Entonces, ese intended use, ¿no? De las herramientas, creo que no terminan las organizaciones de cogerlo con finura, ¿no? Y así, efectivamente, bueno, pues yo creo que solo así se podrá definir las implicaciones reales que todo esto tiene para la práctica clínica y para los pacientes, ¿no? Qué duda cabe que la gobernanza del dato, de alguna manera,
está un poquito más consolidada, pero la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial no encaja solo en un único silo, ¿no? Está lo legal, están los riesgos, está la tecnología, está producto, está negocio. Y este ownership que debe ser de alguna forma consensuado por todos, bueno, pues muchas veces, desgraciadamente, no tiene ese anclaje horizontal, ¿no? Sí, María. Respecto a la pregunta que comentabas, Frank, bueno, antes de responderla quería decir que la palabra que no me salía era prescripción inducida. Ah, Evidentemente, cuando ya no te hace falta, te viene a la mente. ok, muy bien. Respecto a la empatía, yo me inclino a pensar que no va a desaparecer. De hecho, como comentaba Patricia, si realmente la inteligencia artificial en algunos aspectos, como por ejemplo es el tú a tú en la consulta, consigue liberar a los profesionales sanitarios de cargas administrativas porque deberían estar centrándose en atender al paciente, pues yo creo que desde ese punto de vista va a mejorar. Es verdad que igual sí que va a añadir más trabajo el hecho de integrar IA o productos sanitarios basados en software e IA en el flujo asistencial, validándolo por detrás. Es decir, si estoy utilizando una IA, ahora quiero entender por qué está dando este resultado. Pues ahí, por ejemplo, sí que puede quitar tiempo, pero me parece que es una herramienta muy útil desde ese punto de vista. También hay que tener en cuenta que cuando se integra este tipo de tecnología con los pacientes, hay que tener muy presente la brecha digital. Es decir, no todo el mundo está preparado para interactuar con este tipo de tecnologías y cuando hablo de todo el mundo no me refiero solo a pacientes, también me refiero a los propios profesionales sanitarios que son los primeros que tienen que estar capacitados y formándose en este ámbito. Y de hecho, desde el punto de vista de quién se va a quedar sin trabajo, ¿no? Que es bastante alarmista, bueno, pues no creo necesariamente que la gente se quede sin trabajo. Lo que se va a quedar es atrás, pero a nivel de oportunidades. Yo creo que la función humana en el ámbito sanitario es indispensable. Entonces, quiero pensar que Ujú. no, que la IA no va a sustituirnos en ese sentido. Y respecto a Ok. las salvaguardas que deberíamos adoptar, ¿no? Para evitar que los datos de salud se conviertan en mercancía, porque al final tenemos un poco la sensación de que esto es lo que está ocurriendo y es una de las principales preocupaciones que hemos tenido, sobre todo de cara a negociar el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. Y me parece un ejemplo paradigmático y buenísimo sobre cómo podemos afrontar este problema. Y es dando el control de los datos a los titulares de los datos, a nosotros. Todos generamos datos de salud. Lo que queremos saber es que estamos teniendo el control que merece, porque al fin y al cabo tenemos que ser conscientes de que nuestros datos de salud salvan literalmente Ujú. vidas. Entonces, no deberíamos enfocarnos a un modelo de restricción de datos, de desconfianza, sino a un modelo que genere esa confianza y que nos permita compartir esos datos, pero esos datos tienen que seguir estando protegidos. Y eso no es incompatible, pues, por Ujú. ejemplo, sabiendo que se van a utilizar para finalidades relacionadas con el interés general, como la investigación científica, la innovación, la validación de tecnologías sanitarias, el saber también que se aplica, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, que no se van a compartir esos datos con terceros salvo que exista una autorización de por medio y, sobre todo, ser conscientes de que podemos salir de ese modelo si no estamos de acuerdo con él. Decir, oye, pues no quiero que se usen mis datos de salud para estos fines, porque existen además, por lo menos en el marco europeo, alternativas, como es el tan desconocido altruismo de datos, por el cual puedes ceder tus datos, donarlos, es la palabra, a la finalidad que tú decidas y de la forma que a ti mejor te parezca. Eso también es una opción que la gente desconoce. Excelente, ahí lo tenéis, estimados espectadores y oyentes. Sí, Patricia. A mí, si me permites, Ujú. eh, yo debo decir que en la actualidad no hace falta hablar de futuro. Yo me siento bastante desprotegida ya con mis datos, Oh, con wow. todo lo que son mis datos. O sea, Ujú. y yo me considero una persona que tiene, bueno, cierta cultura y tengo además capacidad para preguntarle a colegas de, pues, de María, ¿no? Del ámbito legal efectivamente un poquito las circunstancias, ¿no? A las que me voy enfrentando y vuelvo a decir lo mismo, o sea, me siento en una situación de vulnerabilidad
tremenda, porque Wow. los controles no existen. Entonces, sí que es verdad que hay una corriente desde hace muchísimo tiempo, además la hemos vivido dentro de Gaia X, donde bueno, pues se manifiesta que también es ético bueno, pues el compartir datos, ¿no? Entenderlo, pues, ese bien común, ¿no? De una forma ética y tal. Pero claro, insisto, son esas frases hechas. Después, ¿qué pasa? O sea, tenemos, como bien ha comentado María, ese soporte de control end-to-end para entender cuando en el propio el reglamento de espacio de datos de salud hay cosas, bueno, pues que se dejan todavía a los países, porque no están, digamos, consensuadas de forma unánime, ¿no? Siempre se pone de manifiesto como que Europa, ¿no? Fuera un ente. Y al final, bajo diferentes perspectivas, vemos que Europa son varios mercados todavía, no solamente a nivel, digamos, regulatorio, sino, bueno, pues a nivel tecnológico, a nivel económico, bueno, pues con unas particularidades. Siempre se ha puesto de ejemplo en Estonia, por ejemplo, ¿no? Sí. Y claro, Estonia, ¿qué particularidad tiene? Fijaros la densidad poblacional. O sea, evidentemente es que estamos hablando a qué equivalencia en España, ya no por irnos a otros países como puede hacer Francia o Alemania en cuanto a sus magnitudes. Entonces, creo que hay unos discursos muy generales, como he manifestado antes, donde no entramos en las particularidades. Y yo siempre creo, y termino con esta frase, el diablo está en los detalles. Muy bien, muy antigua la frase, muy cierta. Bueno, ahí lo tenéis, estimados espectadores y oyentes, tanto en YouTube como en Spotify. Tenemos esta primera intervención y luego hablaremos, volverá Patricia ya que aquí otro de estos días porque tenemos una sorpresa sobre salud digital en Odisea y estaremos hablando muy pronto de ello al respecto. María, Patricia, muchísimas gracias por haber estado aquí en Voces de Odisea. Muchas gracias a vosotros. María, un placer. Además, coincidimos el otro día personalmente, así que mira, encantados ya de que también nos hayamos puesto cara y cuerpo. Gracias a vosotros. La verdad es que para mí es un honor compartir espacio con, vamos, profesionales de vuestro calibre. Es un honor. Gracias. Igualmente, María, un abrazo. Y a todos vosotros ahí afuera, buenos días, buenas tardes, buenas noches.